Juan capítulo 4. Cuando estuve hablando sobre la ciencia de la adoración en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículo 20 al 24, dejamos una parte inconclusa y ahora voy a reivindicar la otra parte de este mensaje. Así que en esta hora voy a hablar una vez más bajo el tema la ciencia de la adoración, segunda parte. La ciencia de la adoración. Juan capítulo 4, versículo 20, dice así: Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el primer mensaje sobre este tema hablábamos de la naturaleza de lo que es la adoración. Y hacíamos referencia al caso de este diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana. Ella estaba adorando, culturalmente influenciada por las doctrinas que dentro de una mixtura religiosa que había en la ciudad de Samaria, ellos adoraban en un monte. Pero el Señor le dijo: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre, sino que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Hacemos referencia a los problemas que ocasiona cuando alguien está adorando las cosas de esta vida o se adora a sí mismo, sus deseos y otras situaciones. Y hablamos de la importancia también sobre la adoración en verdad. Es decir, doctrinalmente tenemos que nosotros que estar en lo correcto para que la adoración sea realmente adoración. Si nos hemos salido de la doctrina bíblica, si no estamos en la verdad, no podemos adorar. Por eso Jesús dice: le adoráis al Padre en espíritu y en verdad. No puede alguien que esté abrazando un concepto falso, una distorsión, una herejía, poder tener una verdadera vida de adoración. Pero la segunda parte en este versículo nos menciona no solamente adorar en verdad, sino adorarle en espíritu. Y en esa parte nos vamos a enfocar en esta hora. Pero solamente quiero traer a colación que esto no es algo nuevo, es algo que se mira a lo largo de la historia. Y podemos ver los aciertos y desaciertos, los fracasos y el éxito, dependiendo de a quién nosotros adoramos. Vemos a Elías en el Monte Carmelo. Él había hecho un altar a Dios para adorar, es decir, para que Dios se revelase a sí mismo y esa revelación de su esencia trajese a la vida de la población liberación, sanidad, victoria, provisión. Pero por el otro lado había otro altar, el altar a Baal. Todos los sacerdotes de ese dios Baal, el dios de la fertilidad, mezclado con una serie de toda clase de paganismo y de perversión sexual, estaban ellos clamando a Baal para que Baal respondiese. Pero a lo largo de todo el día, por supuesto, no hubo ninguna respuesta. Pero Elías, la oración que él hizo, que está registrada aquí en la Biblia, por lo menos fue una oración de unos 30 segundos. Pero cuando él oró, fuego cayó del cielo. El que adora algo que no debe de adorar, jamás tendrá respuesta en su vida. Aunque trate, aunque se esfuerce, aunque quisiera obtener una victoria en lo que a usted le está esclavizando, lo que le está trayendo dificultad, no lo va a lograr. Pero el que está en el altar correcto, es decir, el que adora a Dios, la presencia de Dios traerá resultados a su vida. Por eso es tan importante la adoración. La ciencia de la adoración que vemos aquí en la palabra es algo que debemos de tomarlo tan en cuenta, porque dice el Señor: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. La adoración no es opcional, es una necesidad.
tan grande y mayor que la necesidad del agua y del aire, del oxígeno. Porque la necesidad de la adoración tiene que ver con no solamente mi felicidad, mi victoria, mi vida, la calidad de vida presente, pero también futura, por la eternidad. Hay necesidades importantes en el género humano, pero no son tan necesarias como esta necesidad. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que cuando Jesús habla aquí de necesidad, es algo que debe de abrir nuestro entendimiento y abrazarla como tal. La adoración en el Espíritu. Realmente esta adoración nace de una acción que inicia en nuestro espíritu humano innatamente, pero que es vitalizada por el Espíritu Santo. En primer lugar, podemos decir, hermanos, en cuanto a la adoración en espíritu, ustedes y yo como seres humanos somos tripartitos. De esto hablábamos en su oportunidad. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu, ahí está la conciencia de la existencia de Dios. Y el espíritu humano está inclinado innatamente a adorar a Dios. Cuando Jesús dice que Él busca que le adoren en espíritu, es decir, que surja aquella necesidad que Dios puso en nosotros, que le demos espacio correcto para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos nosotros conocer lo que es la adoración. Ese deseo de adorar, de someternos para hacer un acto de homenaje a Dios, esa inclinación que está en nosotros, debemos de expresarla y que sea más bien también el ritmo y el propósito de nuestra vida. El espíritu humano, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo, se convierte en la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu humano. Y la misión del Espíritu Santo, Jesús la declaró en Juan 16, Él me glorificará. El propósito fundamental del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y ese Espíritu Santo que está en mi espíritu, tiene también esa misión de glorificar a Cristo a través de mi vida. Esa disposición del Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo también con la disposición personal de ese sentir de poderlo honrar al Señor. La adoración en el Espíritu se activa cuando usted y yo creemos y permitimos la obra del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Hay algunos que han tratado de poner un dedo sobre el sol para taparlo en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Pero quiero decirles que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está en el corazón del cristiano. Y el Espíritu Santo quiere hacer todo lo que vemos en la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nos va a impulsar a que usted y yo podamos lograr ese objetivo. En una oportunidad, David se encontraba en su palacio y empezó a hacer un análisis. El arca del pacto estaba en una tienda de campaña por años y él en una mansión. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo esté en esta casa artesonada y el arca de Jehová esté en una tienda? Y entonces surge un deseo en su corazón que Dios lo vio y era hacer casa al nombre de Jehová. Cuando Dios vio ese propósito, por supuesto el Señor dijo, excelente, pero tú no me la vas a poder edificar, te lo va a edificar tu hijo Salomón. Pero ¿dónde es que surgió ese deseo? Surge en el espíritu de David. Y cuando David empezó a expresar, haré casa al nombre de Jehová, es decir, ese es el impulso innato de querer honrar, de querer glorificar al Señor, hacer un acto de homenaje. ¿Por qué? Porque si el arca estaba en una tienda de campaña, ¿qué es lo que significa? Menosprecio, indiferencia, no vale la pena. Y él estaba en un palacio. Y entonces estaba diciendo, esto no puede ser, que a mí me tengan en alta estima y a Dios no. No puede ser que la gente ponga sus ojos en mí y no en Dios. Entonces él dijo, hay que cambiar esto. Eso es adoración, es el impulso de querer honrar, hacer un acto de homenaje a Dios.
Esa es la clave, la base. Por lo cual Dios dijo de David que él era un hombre conforme a su corazón. David, a excepción de algunos casos en su vida, David siempre quiso eso, que el nombre de Dios fuese glorificado. Y en el Salmo 23 lo exclama de una manera diferente: Jehová es mi pastor, siendo él el presidente de la república, el rey de Israel. Jehová es mi pastor, en otras palabras, yo soy una oveja, Dios es Dios, Él es mi padre, Él es mi pastor. Yo ocupo un segundo lugar y el primero lo ocupa Dios. Ese tipo de actitud, ese deseo que Dios puso en nosotros, cuando eso surge en nuestro espíritu de inclinarnos, de honrar a Dios, entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros quiere ayudarnos para expresarlo de la mejor manera. Por eso que Jesús, cuando dice aquí, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y esta es la razón. ¿Por qué tiene que ser en el espíritu? Porque Dios es espíritu. Dios no va a recibir algo que nace de nuestra mente. Tiene que nacer de la misma esencia del espíritu, el soplo de Dios que Él puso en nosotros. Cuando eso es así, entonces vamos a encontrar algo que jamás nosotros nos hubiésemos imaginado, y es la gloria de Dios. Cuando Jesús dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará. El término glorificar, que viene una palabra del Antiguo Testamento que es kabod, en el griego, en el Nuevo Testamento, doxa. Kabod tiene que ver no solamente con la presencia, sino la actividad misma de ella dentro del pueblo de Dios, que es tan evidente que Dios trae resultados maravillosos. Cuando se refiere en la Biblia a la gloria de Dios, es la manifestación de sus atributos divinos entre el pueblo. Por tal razón son beneficiados los enfermos, los atribulados, los que están de duelo. Bueno, Dios trae tanta sanidad por su presencia, y cuando su presencia se hacía manifiesta, eso es lo que se conoce como la gloria de Dios. Vemos ejemplos en la palabra de Dios cuando la gloria de Dios se manifiesta. Entre ellos, y esto voy a mencionarlo más adelante, un poco más en detalle, el hablar en otras lenguas, la oración en el Espíritu, la exaltación a Dios en el Espíritu, la predicación por el Espíritu, los dones ministeriales, los dones de 1 Corintios 12 y también de Romanos 12. Tiene que ver con el fruto del Espíritu cuando se manifiesta. Cuando vemos ahí el poder del Espíritu, el servir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, alabar en el Espíritu, adorar en el Espíritu. Es decir, que cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, porque en mi espíritu humano se pone al mismo ritmo del corazón del Espíritu Santo de glorificar, de honrar, de hacer un acto de homenaje a Dios, la gloria, la presencia de Dios en mi vida, lo que va a hacer es que cuando se manifieste el Espíritu de Dios, ahí se va a manifestar su presencia y traerá resultados. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso, hay algunos que no encuentran solución a su vida, a los propósitos que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque están adorando en otro altar, el altar a su gloria personal. Hoy en día, hermanos, vemos un común denominador fuera y dentro de la iglesia. Es que todos quieren reconocimiento. Todos quieren que se mencione su nombre. Todos quieren una recompensa por lo que hacen. Todos quieren una plataforma. Todos desean una alfombra roja. Nunca quieren ocupar un último lugar. No quieren tomar la toalla. Que otro lo haga, pero yo jamás voy a hacer eso. Yo estoy aquí en este mundo, dirá alguien, para ser el primero, no para ser el segundo. Alguien puede tener este tipo de ideas. Entonces, cuando usted se postra ante esa situación, usted está adorándose a sí mismo. Lo que está haciendo es
adorar su propia vieja naturaleza, su carnalidad. Y usted podrá una y otra vez venir a la iglesia, pero detrás de todo eso no existe el más mínimo deseo que el nombre de Dios sea glorificado, sino que me tomen en cuenta a mí. Y si no me toman en cuenta, me voy a otra iglesia. ¿Cuánta gente tan egoísta, egocéntrica hay hoy en día? ¿Quieren qué cosa? Culto a la personalidad. Esto ha introducido en la iglesia, en los ministerios, comenzando con la predicación, la enseñanza, dentro y fuera de las aulas, la alabanza. Hoy muchas veces, no en todos los casos, pero en muchos grupos musicales y cantantes, se dice que van a adorar a Dios, pero eso no es adoración, es un show. ¿Por qué? Porque el propósito es exaltarme a mí mismo. Cuando se exalta a Dios, ¿quién se va a manifestar? Es Dios. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque tiene la intención de adorar a Dios. Lo mismo es en la predicación, lo mismo es en la enseñanza, lo mismo es en las obras que se puedan hacer en beneficio de otras personas. Cuando no tenemos ese interés de hacer casa al nombre de Dios, sino casa a mi nombre, sino que a mí lo que me importa es que yo esté en buen puesto, tenga los buenos recursos, tenga el apoyo de todo. Eso es lo que me importa. Eso es lo que está dañando el cuerpo de Cristo. Hermano, usted y yo somos llamados a que el único que esté en la alfombra roja en nuestra vida, en la iglesia, en el ministerio, es nuestro Señor Jesucristo. De ahí nadie más. Si yo no quiero menguar, como dijo Juan el Bautista, y que Él crezca, estaré viniendo a la iglesia, sirviendo en algún ministerio. Señor, manifiéstate. Te quiero sentir, quiero vivir tu presencia. Y encontrará un silencio y va a decir, ¿sabes qué? Estás usando mi nombre en vano para que yo me incline al culto a tu egolatría. Jamás lo va. Dios va a compartir su gloria con esto. El Espíritu Santo por eso busca hombres y mujeres que tengan esa misma actitud para que Él pueda canalizar su grandeza, poder y gloria, para que el mundo crea en Jesús y el mundo sea salvo. Una casa debe de estar, como Jesús lo dijo, en un monte, de ser exhibida. La luz no es para que se ponga debajo del almud, sino en un lugar en alto para que todos la vean. Cuando vean la gloria de Dios, porque hay un pueblo que adora a Dios, ¿qué va a pasar? El mundo verá las buenas obras. ¿Y a quién van a glorificar? A Dios. Eso es lo que, entonces, cuando Jesús dijo, tales adoradores busca que le adoren, es aquel mismo deseo puro, santo y genuino de un hombre común y corriente, un ex pastor de ovejas llamado David, surge en su corazón. Pregunto, ¿cuántos de los que me escuchan se han sentido mal porque lo han criticado últimamente? Porque no lo toman en cuenta, está molesto, se siente con rabia, con venganza y de alguna manera incómodo porque han hablado mal de usted. ¿Sabe qué significa eso? Que su vida usted la ha puesto en un altar. El ego, mis triunfos, mi persona, mis logros, mi esto, lo demás. Y alguien está atacando esa torre de Babel que yo he edificado. Entonces usted se siente molesto y confuso. ¿Por qué? Porque es su vieja naturaleza la que está sufriendo. Pero si usted está en el altar correcto, adorando a Dios, ¿qué importa lo que digan de bien o de mal? Usted sigue adelante porque su vida está escondida en Cristo Jesús y su pasión y su amor se llama la presencia de Dios. Por eso, para esto se requiere santidad. En el momento que el ángel de Jehová se le presenta a Josué, le dice, quita la sandalia de tus pies. Lo mismo le dijo a Moisés. ¿Por qué? Porque como Dios es espíritu y Él en su esencia es santo, la adoración tiene que surgir de la pureza. Es decir, buenos propósitos. No podemos nosotros hacer lo contrario. Y algunos se dan cuenta que la santidad le es tan
es difícil de poderla lograr. Cuando hablo de la santidad progresiva, cuando la gloria, la presencia de Dios es tan vívida. Por eso David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay realización, hay llenura, hay algo maravilloso, me atrae, es el epicentro de mi vida. Entonces cuando eso acontece, cuando usted y yo podemos ver, hermano, cuán grande y maravillosa es la gloria de Dios, entonces en forma automática la santificación va a darse en nuestra vida en forma progresiva. Esto me lleva entonces a contemplar, entre otras cosas, algunos beneficios de aquellos que adoran a Dios. Les voy a mencionar por lo menos 10 de ellos. En primer lugar, orienta la vida en forma exacta. Es una brújula. La persona que adora se encamina y se orienta por el norte, como un arquitecto pone una N en un plano y una flecha indicando cuál es el norte, entre otras causas o razones. Cuando usted y yo tenemos una vida de adoración, encontramos el norte de nuestra vida. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarse ante Dios implica adoración. Cuando el hombre y la mujer encuentran lo que es la adoración, entonces encuentran la orientación en un momento dado. Cornelio, que estaba experimentando cosas extraordinarias en su vida, y cuando ve a Pedro, se postró ante él adorándolo, y entonces Pedro lo levanta y dice: yo soy hombre como tú. En otras palabras, no me andes adorando, adora a Dios. Lo mismo le pasó a Juan en la isla de Patmos, que estaba adorando al ángel que le estaba revelando el Apocalipsis, y le dice: no, oye, adora a Dios. Porque el que adora a Dios, entonces tiene orientación de su vida. Si usted está desorientado, tiene problemas existenciales, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene y para dónde va? Usted no sabe la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué muchos cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios? Después de estar tantos años en la iglesia, leyendo la Biblia y estando en algún ministerio, están perdidos más que una cabra en el monte. ¿Por qué? Sencillamente porque no estamos adorando a Dios. El que adora a Dios recibe la orientación de su vida, entiende quién es y por qué está aquí, para dónde va y cuál es el propósito de su vida. En segundo lugar, el que adora a Dios preserva sus emociones y su mente. Cuando Job pasó uno de los momentos más difíciles de su vida, en un momento perdió sus finanzas, perdió toda su economía. En un solo día sus hijos murieron, 10 hijos, todos los hijos. Se desploma el edificio donde ellos estaban. En ese mismo día hizo 10 funerales, 10 entierros. En un mismo día le cae una sarna maligna, pierde su salud y pierde el apoyo de la ayuda idónea. Ante esa situación, Job en el capítulo 1, versículo 20 hizo algo importante. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es decir, él no sabía la causa de todo lo que le estaba sucediendo, siendo un hombre íntegro. La Biblia lo dice, Dios lo testifica. Pero ante la falta de entendimiento y de la razón del porqué de todo, él adoró a Dios. ¿Por qué? Para poder preservar su lógica y preservar sus emociones. Porque alguien que no tiene un lugar donde poder encontrar un refugio, que no es el único y verdadero refugio, el único es Dios, si no lo hace, su razonamiento lo va a traicionar y sus emociones. No se llenó de odio ni de amargura contra Dios. Hay algunos
que dice, como Dios no me respondió, me voy de la iglesia. Ya me olvido de los caminos de la fe. Ya no vuelvo a servir. Ya no vuelvo. ¿Por qué? Porque la persona, lo que está sucediendo es que está en un altar equivocado, pero el que está en el altar correcto como Job, porque Job, oiga esto, si usted lee este libro, era un adorador a Dios. Él, antes de que le pasara todo esto, él adoraba a Dios. Y en el momento más difícil lo adoró. ¿Por qué? Porque en ese momento sus emociones necesitaban protección. El que aprende a adorar a Dios, en otras palabras, el que tiene el propósito de decir, Señor, a pesar que no tengo dinero, no tengo la esposa o el esposo que antes me ayudaba, ahora se ha vuelto un Judas. No tengo la economía, no tengo la salud, he perdido mi familia, he perdido todo. Pero ahora no me importa todo esto. Señor, lo único que me importa es que tu nombre sea exaltado. ¿Se puede imaginar a Job cuando dice que se inclinó y adoró? Lo que implica la palabra doxa, más bien kabod, lo que implica aquí es que él estaba diciéndole, Señor, yo voy a honrarte. Yo, Señor, en medio de todo, voy a exaltar tu nombre. Con todo mi dolor de mis entrañas y la falta de comprensión de lo que me ha pasado, tengo un propósito: hacer casa al nombre de Jehová. Esto no se puede adquirir en una persona que no adora a Dios. El que adora a Dios sabe cómo protegerse. El que adora a Dios trae unidad entre los adoradores, como sucedió en la iglesia del libro de los Hechos. La comunidad de la iglesia era una comunidad de adoración, por eso se mantenían juntos, por eso comían el pan en casa, compartían sus bienes. ¿Por qué se puede compartir los bienes? ¿Por qué se ayudaban mutuamente? ¿Por qué guardaban la unidad de la fe en la doctrina de los apóstoles y no había herejes ahí? ¿Por qué? Porque eran adoradores. En cuarto lugar, el que adora provee para sí mismo un consuelo sobrenatural en tiempo de luto. David estaba muy triste porque uno de sus hijos pequeños, recién nacido, estaba muy enfermo. Y él estaba llorando, había entrado un tiempo de ayuno y oración, y él pedía, Señor, si es posible, sana a mi niño. Ustedes saben la historia de este caso, pero le dan la noticia, tu hijo ha muerto. Entonces hizo algo David. En el segundo libro de Samuel 12:20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová, oiga, y adoró. En otras palabras, Señor, a pesar que no tengo a mi hijo, yo sigo la misión por la cual tú pusiste espíritu, soplo divino en mí, por lo cual que antes, Señor, tú me conocías y aún desde el vientre de mi madre tú me conoces. Yo voy a seguir el proyecto divino. Te voy a adorar. Voy a glorificarte. ¿Y qué recibió a consecuencia de eso? Consolación. Por eso se bañó, se cambió. ¿Quiere salir usted de una depresión profunda? ¿Quiere entender esto? Cuando usted no entienda nada, dígale, Señor, te doy gracias, aunque no entiendo, pero detrás de todo esto hay una maravillosa bendición. Hay un propósito y yo voy a seguir mi propósito o el propósito tuyo, Señor, en mi vida lo seguiré hasta la muerte. Y en ese momento recibe consolación. Hay algunas personas que no reciben sanidad del luto que tienen. Viven recordando a un ser querido y no reciben sanidad. Adore a Dios y Dios lo va a sanar. En quinto lugar, cuando se adora a Dios, es un momento de prueba para someternos a la soberanía de Dios, es decir, a la voluntad de Él. Es algo, hermanos, que es difícil desde la perspectiva humana, porque nosotros somos rebeldes innatamente. Porque hay una naturaleza que no se sujeta a Dios, ni tampoco quiere, ni puede.
Job, en el versículo 20 y 21, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que estabas diciendo es: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que dijo mi Señor Jesús. La persona que adora a Dios le es fácil someter su voluntad. Usted ha querido someter su voluntad a Dios y no ha podido. Es que no es a la manera nuestra. Aquí no estamos en una religión. Todas las religiones sobre la faz de la tierra le van a decir a usted que usted puede someterse. Es mentira, hermano. Mi vieja naturaleza es rebelde. La única cosa que hace que la naturaleza se postre delante de Dios es la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando lo quisieron capturar allí en Getsemaní, y cuando le preguntan: ¿quién eres? Él dijo: yo soy. El que mismo que le dijo allá en el desierto a Moisés: ¿en nombre de quién iré? En nombre de yo soy. En nombre de Jehová, en nombre de Yahvé. En el nombre del gran yo soy. Cayeron postrados. Mi voluntad va a caer postrada delante de Dios cuando yo adoro a Dios. Mi mente se va a someter. Usted ha querido tener control sobre sus pensamientos y no ha podido. Adore a Dios y Dios hará que todos los nuestros, interno y externo, se postre delante de Dios. ¿Y vamos a qué cosa? A recibir. Vamos a recibir la dulce, maravillosa, poderosa presencia de Dios. Otro de los grandes beneficios de la adoración es hacer justicia a la dignidad de Dios. Hoy todos reclaman sus derechos. La pregunta es: ¿Jehová Dios de los ejércitos tiene derechos? Claro que sí. Él hizo los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Sin embargo, no se le reconoce el derecho de que en la comunidad científica y literaria se le reconozca que hay un creador. ¿Por qué los hombres, los pueblos, hablan de la madre naturaleza? La naturaleza no se ha creado a sí misma. No le quieren dar gloria a Dios. ¿Sí puede usted imaginar que usted haya hecho un proyecto de un reconocimiento internacional en el mundo científico y que no le den a usted el premio Nobel, se lo den a alguien que le robó a usted la fórmula y a él lo reconozcan y le den el premio y a usted lo sacan del trabajo? Qué ingratitud lo que hace el género humano. No reconocemos que Dios me ha creado a mí, que Dios me sustenta, me da aire, me da agua, me da comida, me da vestido, me da su presencia, me da su guianza, y aún así no reconozco que lo que soy y lo que tengo es por obra de Dios. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque cuando hablamos, expresamos nuestra vanagloria. Yo hice esto, yo hice lo demás, yo lo logré, yo pude hacer esto. Dios dice: hijo, ¿de quién viene el poder para hacer todas las cosas? ¿Quién te ha dado la inteligencia? ¿Quién te dio las oportunidades? Hermano, cuando se adora a Dios, entonces se está haciendo un reconocimiento de un derecho de Dios mismo. Por eso dice la Escritura en el Salmo 29:2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Es un derecho, hermano, y nosotros lo negamos. ¿Por qué? Porque pienso que Dios compite conmigo. ¿Cómo voy a competir yo con Dios? Si Él es Dios, yo soy una oveja, soy una criatura. Pero es tan bello mi Dios que Él tomó forma humana para poderse acercar y que yo entienda que Él es mi Padre, que Él es mi buen pastor, es mi gran amigo, es la persona más bella y digna que pueda alguien experimentar en esta tierra. Dios es tan humilde y tan sencillo, hermanos, que quiere acercarse, pero nosotros le ponemos barrera. ¿Cómo? No reconociéndole. Los fariseos no le quisieron dar gloria a pesar de ver los milagros. No quisieron reconocer su grandeza, sabiendo ellos las Escrituras. No eran ignorantes, sencillamente se rebelaron contra la revelación bíblica y la revelación de la presencia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús les dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas
y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces os quiste recoger como la gallina recoge sus polluelos, pero no quisiste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación? Pregunto, ¿cuántas veces Dios me ha visitado y yo no lo reconozco? ¿Cuántas veces Dios me ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha estado conmigo y en mí? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. El acto de adorar a Dios es un acto justo, es un derecho que Dios lo tiene y nosotros, tristemente, si el mundo lo hace, claro, es un pecado, pero mayor pecado en la iglesia, por cuanto supuestamente nosotros le conocemos. Hermanos, este púlpito, las aulas de clase, los ministerios diferentes que puedan haber y van a haber, todo lo que se hace debe de darle reconocimiento a Dios. Esta no es una plataforma ministerial para promoverse nadie a sí mismo. La iglesia existe para darle reconocimiento y gloria. Es la plataforma en el mundo para glorificar el nombre de Dios. Si alguien hace lo contrario, se está perdiendo la más grande bendición y está dañando y entorpeciendo el avance de la iglesia. La adoración nos ayuda a expresar la acción de gracias. En el momento que hay adoración, empiezo entonces a no a quejarme. Es una vacuna contra la queja y la murmuración, porque, claro, el hecho de que yo no tenga vacas en los corrales, no tenga fruto en la vid, yo con todo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque mi propósito no es engordar más. Mi propósito no es tener más dinero. Mi propósito no es otra cosa, sino que el nombre de Dios se manifieste y sea glorificado a través de su presencia, a través de sus atributos en el mundo, para que el mundo crea en Jesús mi Señor. Por eso la acción de gracia brota. Y qué lindo es tener personas así, que en lugar de ser ingratos, que de todo se quejan, que adoren al Señor. Las relaciones humanas serían maravillosas. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que se queja todos los días? ¿Quién quiere estar con una persona amargada? ¿Quién quiere estar con una persona que no es agradecida? ¿Quién quiere estar en un grupo de trabajo donde solamente ve las cosas negativas y no las positivas? El que no adora a Dios, oiga esto, va a repercutir en su trabajo y se va a notar en su trabajo si adora o no adora a Dios. Piensen lo que estoy diciendo. La adoración quebranta la esclavitud a la avaricia. No tengo más tiempo para hablar sobre este tema. Pero una persona que adora a Dios, hermanos, ser bondadoso con su familia es algo normal. Una persona que da, el que adora a Dios no hace sufrir hambre o padecer hambre a la familia teniendo los recursos que tiene. La persona que adora a Dios siempre anda buscando cómo que las demás personas puedan tener las cosas que no tiene usted. El que adora a Dios le es fácil ofrendar y diezmar. Yo no sé por qué usted tiene, perdóneme, algunos de ustedes tienen pleito con los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe por cuál es el pleito? Es que usted adora el dinero. Cuando usted adora al Dios Mamón, entonces para usted eso es lo peor que puede haber. Quiero que usted se haga un análisis cuántos vestidos tiene su esposa y cuántos trajes o cuántas camisas tiene usted. Hay algunos hombres que son tan tacaños porque se adoran a sí mismos y andan buscando el beneficio personal y no el de la esposa ni de los hijos. Hay hombres que prefieren que sus hijos dejen de estudiar para ellos tener dinero para las parrandas. ¿Saben qué significa un parrandero? Es un ególatra. Mi deseo, el reconocimiento de las mentiras de mis amigotes, que me digan que soy un campeón, después termino vomitado en una cuneta. ¿Sí es eso, ser una persona de éxito? La persona que adora a Dios, le es fácil mirar a una persona que tiene necesidad y de lo poco que tiene, da. Aquella viuda, oiga,
era una adoradora porque dio un centavo. Y venían los fariseos, todos los demás, y los ricos, ¡pam! Montones. Me imagino que cuando ponían la balanza, se iba la balanza para un lado. Y Jesús dijo, un momento, esta ha dado más que todo. ¿Cómo? Sí, porque esta dio todo lo que tenía. Estos dieron lo que les sobraba. ¿Sabe cómo podemos nosotros notar si soy un adorador a Dios? Si doy las obras de mi vida a Dios, soy un adorador de mí mismo. El que da todo a Dios, adora a Dios. María, cuando derrama el perfume, no fue en gotitas, todo el perfume. Pablo dijo, y yo seré derramado como libación sobre vuestro sacrificio por vuestra fe. Y en otra parte dice, aunque amándoos más, sea amado menos. El que adora a Dios se entrega, se derrama por amor a Dios y por amor al prójimo. Busca el beneficio de los demás. ¿Sabe por qué hay tanta corrupción en tantas áreas, hermano? Pero no solo en una. En todas las áreas de la vida hay tanta corrupción, sencillamente porque no estamos adorando a Dios. Adora una idea filosófica, política, una idea científica equivocada, está adorando pensamientos equivocados, planes y proyectos equivocados, adora el dinero, adora el materialismo, adora la fama, adora el poder. Por eso hay corrupción. Hermanos, volvamos a nuestros orígenes. Usted y yo hemos sido creados para adorar a Dios, porque mi espíritu humano, para eso Dios me lo puso, porque es una brújula que me ayuda a encaminarme a donde está la verdad. Por eso el que adora a Dios protege su libertad, sus emociones, su cuerpo, protege su economía, protege el ambiente social e intelectual, laboral, político, empresarial y los derechos humanos. Los protege. ¿Por qué hay tanta violación a los derechos humanos? Por eso, porque el hombre no está adorando a Dios, se adora a sí mismo. Ahora, ¿qué formas prácticas? Y entre algunas, yo lo voy a mencionar, algunas formas prácticas donde se debe de expresar la adoración. En primer lugar, cuando sujeto mi vida al liderazgo o señorío de Cristo. Pedro, cuando vio la pesca milagrosa, le dijo al Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Señor, me ha dado tanta bendición, ahora me entrego a ti. Pregunto, cuando Dios le promueve de trabajo, cuando Dios le multiplica las áreas de servicio, cuando Dios le da más inteligencia que la que tenía años atrás, le da más salud, Dios le da muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Someter mi voluntad. Eso es un acto de adoración, porque la palabra adoración implica inclinarse, postrarme, rendirme. En otras palabras, aquí estoy yo para servir, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Eso es una forma práctica a través de la oración. Señor, gracias por lo que me has dado. Te lo entrego. Te entrego mi vida. Cada bendición, cada sobrebendición, cada bendición sobre bendición, sobre bendición y bendición. Que cada día yo me postre delante de ti, Señor. Me consagro a ti, toma mi voluntad, no sea mi voluntad sino la tuya. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo glorificaba a Dios en el libro de los Hechos. Y hay tantas manifestaciones de esa llenura. Pero en el momento cuando empezaron a hablar en otras lenguas, dice la Biblia, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El que habla en otras lenguas, ¿qué es lo que está haciendo? Está exaltando y glorificando a Dios. En tercer lugar, guarda la unidad de la fe a pesar de la oposición. Dice la Biblia que como la comunidad de la iglesia en el libro de los Hechos era una comunidad de adoración, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando hay desviación doctrinal, es porque se ha perdido, oiga esto, la adoración en la iglesia. El mal maestro, el mal pastor, el mal predicador, que se sale de la doctrina. No digo que no hayan equivocaciones, pero que una cosa es una equivocación y otra cosa es torcer la doctrina. El que tuerce la doctrina es porque no es adorador de Dios. Está adorando una posición doctrinal teológica equivocada o se está adorando a sí mismo. O las dos cosas. Pero que guarda la unidad de la fe.
Eso es algo automático por la misma adoración. Es como una vacuna contra una hermenéutica equivocada. En cuarto lugar, por la predicación y enseñanza del Evangelio. Podemos adorar a Dios. Toda predicación, toda enseñanza en las aulas de clase, la enseñanza en los grupos familiares, en los distintos ministerios que se hacen dentro y fuera de la iglesia. En todo lo que se pueda, aún en el testimonio personal, como también el testificar de Cristo. El tener el estudio familiar en el hogar. Cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación del Evangelio debe tener el propósito de adorar a Dios. Es decir, voy a hacer un acto de homenaje a Cristo en esta aula de clase. Voy a hacer un acto de homenaje a Cristo detrás del púlpito. Voy a hacer un acto de homenaje a Cristo en la empresa donde me han invitado a dar una ponencia. Voy a hacer un acto de homenaje a Cristo en mi trabajo, donde me toque. Este es el propósito. Entonces, ¿qué va a pasar? La sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios va a estar manifestado en ese lugar. Y donde está la presencia de Dios, ahí hay cambio. En quinto lugar, es a través del canto y los instrumentos musicales. Y antes de mencionar algunos salmos, quiero mencionarle otras formas como es la fraternidad sincera, lo cual es otra manera de expresar la adoración a Dios. La liberalidad económica, con una vida de oración se está adorando a Dios, porque se ora con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Por el avance del Evangelio glorifica a Dios. Son distintas maneras de la adoración, o que la forma que se expresa. Y por las misericordias, al recibir la salvación en nuestra vida. Eso debe ser un acto también de adoración. Pero el canto y los instrumentos son otra manera de hacerlo. El Salmo 149:3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. ¿Qué significa eso? Regocíjense por la manifestación de los atributos y la naturaleza de Dios en medio del pueblo. Y cuando Dios se manifiesta, por supuesto, eso es lo que arranca del alma, un deseo de decir gracias, Señor, un deseo de cantar al Señor, un deseo de exaltar con nuestras gargantas. Es un deseo que también se puede expresar no verbalmente, pero con instrumentos. Salmo 153 dice: alabarle con las bocinas. En otras palabras, estar callado verbalmente, pero no en la actividad de la música. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con panderos y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuando todo lo hacemos para ese propósito, entonces estaremos comprendiendo parte de lo que es la ciencia de la adoración. Traerá libertad a nuestra vida, felicidad, plenitud, llenura. Va a traer tantas bendiciones desconocidas para usted y para mí. En el Salmo 34, búsquelo por favor. Aquí en este Salmo, como en muchos otros, expresa completamente lo que hemos estado hablando. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová. ¿Qué pasó? Y de todos mis temores me libró. Póngase en pie. Señor, esto quiero que sea el propósito de mi vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma y no en otra cosa. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Señor, en este día
Queremos pedirte perdón, Padre, porque hemos sido ingratos. Hemos, Señor, honrado la carne, hemos honrado el mundo, el pecado, hemos honrado la basura de esta tierra y no a ti. Dios mío, nos arrepentimos en estos momentos. Perdónanos, perdónanos, Señor. Ahí donde está, hermanos, usted haga un análisis. Si usted ha hecho todo para sí mismo, para su beneficio, su seguridad, para sus ideas erradas, para cumplir propósitos carnales, ¿qué significa eso? Estamos en un altar equivocado. Volvamos a Dios, volvamos a Dios. Señor, en este día, a través, Señor, de esta oración, todos los que están, Señor, conectados a través, no solamente en este culto, sino por los medios de comunicación. Señor, queremos decirte, en este país, lo que realmente necesita son adoradores en espíritu y en verdad. Porque entonces habrá sanidad, habrá valores, habrá principios, habrá tantas cosas necesarias. Señor, nos arrepentimos, Señor, porque nosotros como iglesia, conocedores de tu palabra, Señor, no lo hacemos. Es doble pecado, Señor, porque no es por ignorancia, es por rebelión, Señor, por prevaricación. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, que las ideas vanagloriosas del mundo se meten en el corazón de los distintos ministerios, líderes, hombres y mujeres, donde quiera que estén en toda la tierra. Señor, y en lugar de honrarte a ti, buscamos honrar nuestra persona. Mas eso es pecado, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Límpianos con tu sangre. Señor Jesús, gracias. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.